Gracias a Dios que podemos estar una vez más en esta preciosa noche que Dios nos ha regalado y podemos disfrutar de esas cosas lindas que tienen que ver con estar reunido en la palabra de Dios. Y hoy quiero que hablemos sobre algo muy importante, sobre los sellos del Apocalipsis, para aquellos que les gusta, para aquellos que aman este tema bíblico, los sellos del Apocalipsis. Vamos a estar desatando los sellos del Apocalipsis, si Dios quiere. Y vamos a estar dando una visión respecto a esto. Así que yo quisiera que estemos atentos al estudio bíblico en esta noche. Así que bien, bendiciones a todos. Les cuento que tengo... Hola, Pastor Omar, estamos esperando esa palabra. Apóstol Daniel, bendiciones. Nuestro gran Padre, nuestro Padre espiritual, el Apóstol Daniel, hombre al que honramos y bendecimos, tanto a él como a su esposa, hombres de Dios. La verdad que Dios me ha bendecido no solo con su paternidad, sino que me ha bendecido con su amistad. Y bueno, Dios bendiga al siervo de Dios, un hombre de Dios con una palabra gloriosa. Bueno, les cuento que también tenemos vigilia esta noche. Voy a estar también en vivo, pero arrancamos. ¿Dónde queda grabada esta palabra? Aquí en Facebook, en vivo queda grabado, Apóstol. Queda grabado en vivo. Tenemos vigilia esta noche, voy a estar en vivo, ya no en este lugar, si vamos a pasar a otro lugar, y ahí vamos a estar en vivo en la vigilia, por lo menos hasta las madrugaditas, a ver qué pasa. Hola Gaby, dice Dios le bendiga, pastor. Hola Gaby, fiel discípula, gloria a Dios. Liliana, Dios te bendiga. Bueno, Mónica dice bendiciones, esperando la palabra, pastor. Bueno, me alegro. Me alegro que estemos conectados. Vamos a ver, vamos a desglosar un poco, vamos a ir avanzando en el libro de Apocalipsis dentro de lo que podamos. Vamos a avanzar ahora en los sellos, vamos a estudiar un poquito acerca de los sellos. Bendiciones, esperando la palabra, pastor. Bueno. En su Facebook personal, sí, Apóstol, en mi Facebook personal, ahí queda grabada la enseñanza de esta noche, en mi Facebook personal. Va a quedar grabado el vivo. Bueno, el tema de... Vamos a esperar un poquitito más y arrancamos. Decirle que tenemos la vigilia esta noche, mucha gente conectada en la vigilia y a mí me apasiona eso. Esto es una iniciativa de mi esposa de hace mucho tiempo. El tema de vigilias, la verdad que hace mucho tiempo que Dios puso eso en el corazón de mi esposa, entre otras cosas, y hay un grupo fiel que ora y clama a Dios y le da gloria a Dios. Y bueno, es un momento de oración hermoso. Y arrancamos a las 12, así que estén todos preparados, los hijos espirituales también. Vamos a estar preparados. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca del tema de los sellos. ¿Le parece bien? Hola Lore, bendiciones. Bendiciones Lore, bendiciones Pastor Omar me dice. Bueno, Karina también me está saludando. Hola Karina, bendiciones. Es atípico, yo suelo estar siempre los jueves, en algunas ocasiones, si no hay alguien ministrando en mi lugar, y los domingos a las 11 de la mañana, el clásico desde que arrancamos, domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, pero hoy, y las vigilias, por supuesto, del viernes. Hoy es atípico, pero vamos a hacerlo. Bueno, vamos a arrancar con el libro de Apocalipsis, un libro muy controvertido. Arranco, En realidad, el libro de Apocalipsis es la explicación. Debe leerse el libro de Apocalipsis juntamente con el libro de Daniel. En realidad, el libro de Apocalipsis lo que hace es explicar las visiones de Daniel. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Tiene la misma estructura. Usted va a notar en Daniel capítulo 2,
que te da un esqueleto, que es lo que siempre tratamos de hacer para enseñar bien. Ezequiel 2 te da el esqueleto de la humanidad, de lo que vendrá. Luego Daniel 7 comienza a ahondar un poco más en los detalles. En Apocalipsis pasa exactamente lo mismo. Debemos entender que hay tres perspectivas, tres escuelas que se está utilizando para enseñar el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer el esqueleto. La primera perspectiva es la preterista, y la escuela preterista dice que todos los sellos ya se cumplieron en el primer siglo. ¿Se entiende? Todos los sellos ya se cumplieron en el primer siglo. Esa es la escuela preterista. Luego está la escuela futurista. Dentro de la escuela futurista entran el premilenianismo dispensacional, que es el que más se está utilizando. Bueno, el futurista, la escuela futurista, dice que todo va a ocurrir en el futuro. Y que cuando todo eso ocurra en el futuro, la iglesia ya no estará más. Quien levanta esta bandera son los que sostienen la escuela del premilenialismo dispensacional, que hasta el capítulo 4 ocurre mientras la iglesia está en la tierra. Y del capítulo 4 en adelante hasta el 22 de Apocalipsis, ocurre cuando la iglesia ya no esté más en la tierra. O sea, la iglesia no va a tener más nada que ver con eso, porque la iglesia será tomada por un rapto secreto, llevada a los cielos por el término de 7 años. Y a los 7 años, algunos dicen 7 años y medio, allí tienen una discusión entre ellos. En esos 7 años, según ellos, comienza la gran tribulación sobre la tierra. La iglesia no estará más, estará en las bodas del Cordero. Y luego de 7 años, según esta escuela, literales, 7 años literales, la iglesia retornará a la tierra junto con la ciudad celestial para establecer su reino en la tierra. Esas son las banderas que levanta la interpretación futurista. O sea, desde el capítulo 4 en adelante ya no vale la pena estudiarlo desde mi perspectiva, porque ¿para qué vamos a estudiar el libro si no vamos a estar en ese libro? Vamos a perder el tiempo estudiándolo. Ahora, cuando el ángel dice bienaventurados los que guardan la palabra de esta profecía, y el ángel se está refiriendo al libro de Apocalipsis, quien le agregue será agregada las plagas de este libro, quien quite de este libro será quitado su nombre del libro de la vida. No tiene ningún valor para la escuela futurista, porque la escuela futurista no va a estar. Desde el capítulo 4 en adelante ya no está, es arrebatado al cielo, allí donde dice que el ángel le dice al Señor, una voz le dice, sube acá. Dice que ese es el sinónimo del rapto de la iglesia, y la iglesia ahí sube en un rapto secreto. O sea que del 4 en adelante, si usted es de la escuela futurista, no lo lea porque no sirve, pierde el tiempo. Porque usted ya no va a estar más, usted va a estar disfrutando de las bodas del Cordero. Y en la escuela preterista también, no lo lea, porque ya ocurrió esto. En el primer siglo, en los primeros siglos, ya ocurrió. O sea que tampoco vale la pena, si usted pertenece a una escuela preterista o futurista, no le recomiendo que lea el libro de Apocalipsis, porque no le va a servir a usted, le va a servir nada más que para decir, bueno, pero usted no va a estar más. La otra escuela es la escuela historicista o histórica, que es a la que yo quiero hacer hincapié hoy, que cree que el cumplimiento de los sellos comienza con el tiempo de la Iglesia Apostólica y corre en el transcurso de todo el tiempo, la historia de la Iglesia, y culmina con la venida de Cristo. O sea, los sellos
y es lo que voy a tratar de enseñar en esta noche, abarca desde el primer siglo de la Iglesia Apostólica hasta la venida de Cristo. O sea, nos abarca a todos nosotros. Ya dejando eso en claro, quiero decirles que vamos a empezar. Vamos a dar el esqueleto profético. Arrancamos. Para entender esto debemos arrancar desde el capítulo 4 y desde el capítulo 5. Vamos a suponer que usted está por realizar una gran fiesta en su casa. Entonces, si es una fiesta de cumpleaños, usted hace todos los preparativos para recibir la visita. Arma y prepara la fiesta para el cumpleaños. En el capítulo 4 de Apocalipsis nos ubicamos en el cielo. La escena que nos narra el capítulo 4 de Apocalipsis es el cielo. Ocurre en el cielo. El 4 y el 5. En el 6, en el capítulo 4, vemos un gran preparativo. Los cielos armándose, se está preparando todo para una gran fiesta. Y en el capítulo 5 vemos los motivos. Es porque el capítulo 5 del libro de Apocalipsis muestra la entrada triunfal de Cristo junto con millares y millares de ángeles a los cielos después de haber muerto, resucitado y siendo ascendido. Repito, capítulo 4, todos los preparativos en el cielo. Capítulo 5, Jesús sube triunfante después de la muerte en la cruz. Lo dice el ángel, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, el que puede abrir los sellos. Entonces, ubiquémonos en la historia. El capítulo 5 habla de la ascensión y la entrada triunfal al trono de Dios por parte del Hijo de Dios. Luego sigue el capítulo 6 en adelante, en donde, y ya vamos a explicar un poquito cada uno de estos, donde se comienzan a abrir los sellos en el capítulo 6. Recuerden que en el 5 Jesús toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y comienza a abrir los sellos. Comienza a romperse los sellos del libro, que en realidad era un pergamino con 7 sellos, y no se puede revelar lo que el libro dice hasta que se rompe el 7º sello. En el capítulo 8 se rompe el último sello, el sello número 7, pero en el capítulo 7, usted me dirá, pastor, se olvidó un capítulo. No, no me lo olvidé. En el capítulo 7 nosotros encontramos un intervalo y en el capítulo 7 vemos a Dios sellando a los fieles del Señor, que son los que van a pasar por la gran tribulación. Y luego se describe el 7º sello, que es donde se desata la gran tribulación. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ahora vamos a entrar un poquito más, le vamos a poner un poquito más la lupa. En el capítulo 4 de Apocalipsis yo le dije a ustedes que todo se está preparando en los cielos para recibir al Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo, y el Padre está expectante, preparando todo el cielo, porque su Hijo está por entrar triunfante. En el capítulo 4 vamos a ver algunos personajes. En el capítulo 4 encontramos un trono y sabemos que el que está centrado en el trono es Dios el Padre. También encontramos 24 tronos. 24 tronos. Bueno, estos 24 tronos han sido muy controversial. ¿Quiénes son los que están sentados en los 24 tronos? Algunos dicen que es la iglesia de Cristo ya en los cielos. La iglesia de Cristo no está en los cielos ahí en ese momento. En ese momento está por entrar Cristo después de haber vencido a Satanás y de haber tomado posesión como rey de la tierra. Estos 24 tronos son
seres celestiales a los que yo, y esto ya sería para otro estudio bíblico, le llamo los representantes de los mundos no caídos, los que nunca pecaron. Es una corte celestial. Nosotros vemos en el libro de los profetas la corte celestial, cuando Dios pregunta en la corte celestial, ¿quién irá y engañará? Pero algún día lo vamos a hablar, y un ángel que sabemos quién es se presenta, dice: yo voy a mandar espíritu de mentira. Lo vemos en el libro de Job, que Dios tenía una reunión especial con unos seres especiales. Dice la Biblia que vinieron, no estaban ahí en el reino de los cielos, vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, el representante de la tierra. En ese momento él era el representante de la tierra. Esos 24, Dios tiene una corte celestial, digamos, es como un gobierno republicano, aunque él es el que toma las decisiones. Pero tiene una corte celestial. Esa corte celestial, esa corte cósmica, está gobernada por seres, por Dios por supuesto, pero Dios tiene una corte de seres. Dije que necesito tiempo para explicar esto, que son los representantes de los mundos no caídos. Estos seres que estaban sentados en los tronos eran seres especiales, muy especiales, tienen corona. Yo puedo explicarle cada uno de esos detalles en otro estudio bíblico. Dios tiene un gobierno representativo. Vemos también en el capítulo 4, 4 seres vivientes en medio. Y esos seres vivientes sabemos que son querubines y serafines, según Isaías 6. Isaías 6 da más detalles respecto a estos seres, que tienen 6 alas, son los mismos seres. En Isaías 6 son los mismos que están aquí con 6 alas, que son querubines y serafines. Vemos también allí un candelabro delante del trono que representa la plenitud del Espíritu Santo. Tiene 7. Para que entendamos el candelabro tenemos que irnos al antiguo pacto, donde el candelabro era suministrado y debía mantenerse encendido con un aceite especial preparado. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, el candelabro es símbolo del Espíritu Santo. 7 representa plenitud de la presencia de Dios, la plenitud de la presencia de Dios, el Dios que lo llena todo. Ahora, me llama la atención que en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis cantan un himno de exaltación, no de redención. Léalo porque no da el tiempo para explicarlo. Pero cantan un himno que exalta a Dios. Lo único que hace el himno del libro de Apocalipsis 5 es exaltar al que está sentado en el trono, al Todopoderoso. Los 24 ancianos, todo exaltan al que está sentado en el trono. Un detalle. En el capítulo 5, entre todos los personajes que encontramos, hay 2 personajes que faltan. Número 1 es Jesús. Claro, porque no está. Y los ángeles tampoco están. ¿No les llama la atención? En el capítulo 5 no están porque todavía no llegaron. En el capítulo 4, todavía no llegaron. Se está preparando el cielo. Ahora ingresamos al capítulo 5. Ingresamos al capítulo 5. En el capítulo 5 están los mismos personajes que está sentado en el trono, el Todopoderoso, los 24 ancianos, pero en el capítulo 5 aparece ¿quién? El Cordero que llega con las huestes celestiales. O sea, en el capítulo 4 todo se está preparando y las huestes celestiales están trayendo al Hijo del Dios viviente. Y en el capítulo 5 entra el Hijo del Dios viviente triunfante. Eso fue 40 días después que Jesús murió. Y ascendió a los cielos triunfante. Y el himno que se canta en el capítulo 5 no es el mismo himno que se canta en el capítulo 4. En el capítulo 4 se canta un himno de exaltación al que está sentado en el trono, pero en el capítulo 5 se canta un himno de honor al Redentor.
¿Se va entendiendo hasta allí? Ahora se está cantando un himno de honor al Redentor. Y si usted me apura, yo puedo decirle que es posible que estén cantando aquel salmo célebre de David en el Salmo 24 que dice, alzad. Y acá está proféticamente, porque David tiene cánticos proféticos. Y el verso en el Salmo 24, David tiene un canto profético y dice así, en el verso 7 hasta el 10, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ahí está entrando al cielo el Rey de Gloria. Entonces, un ángel pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Pregunta el ángel, ¿quién es este Rey de Gloria que está llegando con todas esas huestes angélicas? Y le dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¡Qué cosa preciosa! Es un salmo profético que tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén, pero tiene que ver con la entrada del Rey de Gloria, porque dice Rey de Gloria, la entrada como Rey de Gloria a los cielos, en el capítulo 5. Y allí vemos en el capítulo 5 algo extraordinario, su entrada triunfal y su exaltación en el capítulo 5. Ahora, dice en el verso 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Cristo entrando en el capítulo 5, después de 40 días de haber estado en la tierra, después de haber sido muerto y resucitado, entrando en gloria y todo el cielo preparándose para recibirlo. Capítulo 6. En el capítulo 5 Jesús toma un libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Que nadie en el universo podía tomar ese libro. Dice que Juan se larga a llorar. En el original dice que gime, porque nadie podía tomar el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Ese libro que tenía en la mano el que estaba sentado en el trono estaba o está relacionado directamente con la tierra. Contiene la historia de la tierra, el fin de la tierra, el desenlace de la tierra, pero nadie podía traer esa revelación. Llora amargamente y un ángel le dice, no, ¿por qué lloras? Y porque nadie puede tomar el libro que está en la mano del que está sentado en el trono. No llores porque he ahí, dice, venía alguien como un cordero inmolado, claro, y tomó el libro. Y en el capítulo 6 dice que el libro era un rollo. Tenía 7 sellos, que solo una persona autorizada podía abrir los 7 sellos. Por eso no se encontró nadie en el universo que pueda abrir los 7 sellos. Ni los 24 ancianos podían abrir los 7 sellos. Pero el cordero inmolado es el que tenía la autoridad ahora, para abrir los sellos, porque él con su sangre había redimido a la tierra. Y en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis comienza el cordero inmolado a abrir los sellos. Algunas de las cosas que anoté aquí, los sellos describen, y vamos a empezar, ¿qué describen los sellos? Porque acá estamos en problema. Acá los futuristas dicen, bueno, esto ya no estamos más nosotros, estamos en el cielo. Los preteristas dicen, ya esto pasó en el primer siglo y no. Pero ¿cómo relacionamos esta palabra con nosotros? Bueno, algunas de las cosas que anoté. Los sellos describen los momentos desde que el Padre acepta el sacrificio de Jesús, porque lo recibe en los cielos, hasta la consumación de los tiempos sobre la faz de la tierra, es decir, hasta la venida de Cristo. El libro no se puede leer hasta que se rompa el último sello. Eso es lo sabemos todo, ¿eh? Solo el libro se puede abrir
cuando se rompe el último de los sellos. El libro representa la revelación y la herencia de los santos. Todo está contenido allí. Ahora, ¿qué representan los caballos? Bueno, los caballos representan hechos y sucesos, pero por sobre todas las cosas, los caballos representan la iglesia del Señor. Y voy a explicarlo. Cuando Cristo abre el primer sello, recuerden, ubíquese en la historia, es historicista, es histórica esta interpretación. Capítulo 4, todo listo para recibir al Cordero Inmolado. Capítulo 5, el Cordero Inmolado entra victorioso a los cielos y ahora Él comienza a desatar los sellos. Mientras que Él comienza a desatar los sellos están revelando lo que está aconteciendo en la tierra a partir de que Cristo fue, ¿qué? Resucitado y ascendido. Cuando abre el primer sello, la Biblia dice que aparece un caballo. El caballo, los 4 caballos, representan a la iglesia. El primer caballo es el caballo blanco. En toda la Biblia el blanco representa pureza. En toda la Biblia. Usted busque como lo busque. La Biblia se interpreta a sí mismo, no la tenemos que interpretar nosotros. No es que un color significa lo que a mí me parece. No. Blanco significa pureza en toda la Biblia. Vestiduras blancas, acciones justas de los santos, pureza. Dice que cuando abre el primer sello, Jesús aparece, le dice el ángel, mira esto. Lo que le está enseñando el ángel a Juan es lo que va a acontecer con la historia de la iglesia. El primer caballo que aparece es un caballo blanco que representa a la iglesia apostólica del primer siglo. Salió triunfante y para triunfar. Ahora, el jinete que monta ese caballo es el que dirige la iglesia, Cristo. Cristo es el jinete que monta ese caballo. Cristo es el que dirige la iglesia. Por eso el jinete está sentado arriba del caballo, dirigiendo la iglesia apostólica. Ahora, nadie puede discutir que la iglesia apostólica del primer siglo era la iglesia pura. Nadie lo puede discutir. Era la iglesia que crecía. El primer mensaje se convirtieron 3.000, el segundo mensaje se convirtieron 5.000. Lo que está diciendo Jesús es, así va a nacer la iglesia, así va a arrancar la iglesia cuando yo parta de esta tierra. Ahí sale triunfando y para triunfar. Triunfando y para triunfar. Era imposible detener esa iglesia. Era imposible. Vendían las propiedades, estaban en un avivamiento continuo. En el primer siglo fue cuando el Espíritu Santo se derramó desde los cielos y comenzaron a hablar todos en lenguas. Allí es donde había señales, prodigios, donde Ananías y Zafira, con el solo hecho de mentir, morían en la presencia de Dios. Esa era la iglesia pura, la iglesia, el caballo blanco, la iglesia pura, la iglesia apostólica, la iglesia llena de pureza, aunque tenía por supuesto su defecto, pero ante Dios era la iglesia pura, salió venciendo y para vencer. Después que Cristo muere, lo dice la historia, la iglesia salió venciendo y para vencer. Era imposible detenerlos. Era imposible de allí vino la conversión del apóstol Pablo. Era imposible detener esa iglesia. Una iglesia triunfante. Lo vemos a Pedro sanando al paralítico que estaba allí en la puerta del templo. Revolucionaron Roma. Pero le dieron vuelta a Roma como una media. Esa es la iglesia triunfante del primer siglo. Es la iglesia que después que Cristo asciende, interpretada en el caballo blanco. Por supuesto que después, cuando abre el segundo sello, Juan se lleva una sorpresa. Dice que en el segundo sello aparece un ángel, un caballo color bermejo, color rojo. Bueno, ¿qué representa el rojo? La sangre. Cuando Satanás ve que la iglesia es imparable, siglo II y siglo III,
Cuando Satanás ve que la iglesia es imparable, que no se puede parar, que no la puede detener, que son llenos del Espíritu Santo, que sanan enfermos, que un simple mensaje de un pescador convierte 3.000, que el segundo mensaje convierte 5.000, que la gente iba y se arrepentía. ¿Y ahora qué haremos? Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús y reciban el perdón de los pecados. Y la gente corría y se bautizaba. No podía Satanás de ninguna manera parar eso. Por eso aparece el caballo bermejo, que es el caballo que representa la sangre, el caballo que representa la persecución. Y nadie puede discutir, la historia lo dice, que en el segundo siglo y en el tercer siglo, el Imperio Romano comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la triunfante, la pura, comenzó a ser perseguida. Y comenzó el Imperio Romano a matar a los santos. Por eso el caballo bermejo representa el período de la persecución de la iglesia. Las familias enteras eran llevadas a los circos romanos y eran asesinadas y comidas por leones y asesinados. Las familias enteras, desde los pequeños, mamá, papá, eran masacrados, repito, por fieras salvajes, por gladiadores, en medio de multitudes que veían eso y que gritaban y aplaudían por eso. Ese caballo bermejo, ese caballo rojo representa el tiempo de persecución que sufrió la iglesia pura del Señor. Luego, cuando abre el otro sello, que es el sello, y note algo, por favor, yo quiero que usted vea esto. Esta persecución, dice que con espada fueron perseguidos. ¿La espada qué representa? En la Biblia la espada representa la palabra de Dios, pero también en la Biblia la espada representa el poder civil. Eso lo dice el libro de Romanos. Con espada dice que mataban a los hijos de Dios, con el poder civil romano. El diablo se encargó de matar multitudes. El poder civil fue elemental. Sacaban a la familia de los pelos de las casas con el poder civil de Roma. Ahora, hay un detalle que le salió mal al diablo, y lo escribe Josefo y otros historiadores, que cuanto más perseguían a la iglesia y cuanto más mataban a la gente, más la iglesia se multiplicaba. Un historiador llegó a decir así: la sangre de los mártires que tocaban la tierra se convertían en semillas y salían centenares de cristianos. O sea, cuando los cristianos derramaban su sangre por Cristo, llevado adelante por Satanás esa masacre, como lo hizo siempre, desde el nacimiento de Jesús, Satanás usó el poder civil. Mandaron a matar por el poder civil a todos los niños. Ahora mandan a matar a multitudes de cristianos con el poder civil. Ahora, mientras los cristianos morían, era como que esa sangre derramada infundía aliento a los demás y se convertían y se multiplicaban, y el diablo se dio cuenta que masacrando a la iglesia de Cristo ni aún así la podía detener, porque mataba a uno y nacían 10. Eso lo dice la historia. Repito, un historiador escribió así: la sangre que caía de los mártires era semilla en la tierra. Cuando se desata el tercer sello, dice que aparece un caballo color negro. Negro. ¿Qué representa el negro? Bueno, el negro representa oscuridad. Eso ocurrió en el siglo III, después de Cristo, cuando, al ver Satanás que no puede de ninguna manera hacer desaparecer a la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, hace algo increíble. Hace que Constantino, un emperador romano,
tome a la iglesia o a la doctrina como oficial. Comenzó con toleración. Entonces dejó de perseguirse la iglesia de Cristo. Se dejó de perseguir la iglesia de Cristo. Y por primera vez allí se infiltra en la famosa iglesia del caballo blanco, ahora es caballo negro. Si el blanco significa pureza, el negro significa ¿qué? Impiedad, oscuridad. Por primera vez con Constantino, la iglesia del caballo blanco se infiltra con apostasía. Y allí comienza la iglesia a sufrir lo que se llama la apostasía, el famoso caballo negro. El caballo de negociación, donde doctrinas pertenecientes a los romanos, heredada de los caldeos, porque los romanos tenían una mezcla de doctrinas caldeas, egipcias. Comienzan todas esas herejías, comienzan a entremezclarse con la verdadera doctrina. Y allí es cuando la iglesia está representada en el caballo negro. Cuando se infiltran, no es casualidad que ahí, en el caballo negro, que representa, que va en paralelo con el mensaje de las iglesias, aparece justamente en esa iglesia: tengo algo contra ti, que retienes la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam fue el hombre que se lo contrató ¿para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. ¿Pudo maldecirlo? No pudo maldecirlo. La idea era que maldijera al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios muriese masacrado en la guerra. Es la misma historia. Aquí Satanás quiere masacrar con el caballo rojo, no puede. Entonces, al no poder Balaam hacer eso, le sugiere al rey Balac: mira, hay una forma. La forma es que se entremezclen las mujeres con los hebreos. Y cuando se entremezclen las mujeres con los hebreos, ofenderán a Dios y Dios no estará con ellos. La Biblia dice que eso fue un éxito para el diablo en su momento. Y ha sido un éxito hasta el día de hoy en ese caso. Gracias que Dios siempre tiene un remanente. Entonces con Constantino entró la época del caballo negro. Aparece balanzas ahí, ¿no? ¿Para qué era una balanza? Para negociar. Peso esto por esto. ¿Me entiende? Dice que comenzó a escasear la verdadera palabra. El alimento dice que empezó a escasear, era muy caro el alimento. Claro, nadie tenía acceso a leer las Escrituras. Nadie podía tener una interpretación de las Escrituras que no fuera la interpretación que daba la iglesia de Constantino, la iglesia oficial. Por eso es que era muy caro el alimento. Un denario por un poquitito de trigo. Pero hay algo tremendo ahí, dice: no se tocará el vino ni el aceite. O sea que había un remanente que permanecía fiel, que no había sido contaminado con la iglesia apóstata. Había un remanente que permaneció siempre fiel, que el Espíritu Santo estaba presente en medio de esa hambruna espiritual. Porque la vid y el olivar representan al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también estaba activo y tenía guardado un remanente. Entonces el caballo negro representa la historia oscura de la iglesia, la historia de la apostasía. Caballo blanco, ves que es toda la historia de la iglesia. Nace una iglesia apostólica triunfante, pura.
luego viene la persecución. Lo dice la historia, no lo digo yo, lo dice la historia. Viene una gran persecución. Luego Constantino, después de la persecución, toma la iglesia como oficial. Y ahí es donde se comienza a entremezclar la apostasía dentro de la iglesia. Eso estamos hablando, creo que año, ayúdenme los que saben más que yo, pero creo que estamos hablando del 313 en adelante, que es la época, después de Cristo, por supuesto, que es la época de Constantino, que duró hasta el 538, si Dios me ayuda y tengo buena memoria, que se llamó Decreto de Toleración. Por eso en todo ese tiempo, del 313 hasta el 538, hubo negociaciones, balanza. Mira, vamos a permitirte esto, pero tienes que entender que esto también tiene que estar ahí, porque si no se me va a desbarajustar el pueblo romano. Y entonces la iglesia comenzó a apostatar, la iglesia comenzó a permitir ciertas cosas dentro de su doctrina. Y ahí tenemos la balanza, donde había que quedar bien con Dios y había que quedar bien con el diablo. Pero guarda, había un remanente que estaba identificado con el aceite y con el vino. Había un remanente, porque Dios en todos los tiempos siempre tuvo un remanente que se mantuvo fiel. Cuando abre el cuarto sello, ya encontramos el último caballo. Y dice así Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo que amarillo. Y el que lo montaba tenía un nombre, ¿qué? Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. A ver, así fue la historia de la iglesia. Y es la historia de la iglesia. Nace una iglesia triunfante. Viene la persecución. La iglesia entra en apostasía porque el diablo, al no poder matarla, hace alianzas. La doctrina de Balaam, la famosa doctrina de Balaam que usted encuentra en la tercera iglesia de Apocalipsis. Tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam, caballo negro. Y luego que se hace esas alianzas representadas en la balanza, la iglesia muerta. Muerta. El color amarillo representa muerte, lo dice el contexto, sepulcro. Y ese es el periodo papal. Está descrito en Daniel, capítulo 7. Los 10 reinos, cuando Roma se dividió en 10 reinos, ¿se acuerdan? En 10 reinos nace el cuerno pequeño. El próximo estudio va a ser el cuerno pequeño. Vamos a identificar el cuerno pequeño. Nace el cuerno pequeño que tumba 3 cuernos. Y eso marca el tiempo en que Roma se deshizo, y como no había nadie que gobernara Roma, porque Roma era un caos por las tribus bárbaras que habían hecho desastres, las tribus del norte, necesitaban a alguien que los controlara, y no tuvieron la mejor idea que llamar al papado para que controle el antiguo imperio romano. El papado no solo controlaba políticamente, sino que usaba la espada, porque ustedes se acuerdan de los cruzados que iban conquistando, y los que no querían aceptar la doctrina papal eran masacrados. Acá pasa exactamente lo mismo. Mire, vamos a leerlo. Grueso, grueso, se lo prometo. Cuando se abrió el cuarto sello vino después de la iglesia pura, la iglesia perseguida y la iglesia apóstata. Cuando se abre el cuarto sello, oí la voz de un ser viviente que decía: ven y mire, y aquí un caballo amarillo. Epa, usted dice amarillo. ¿Qué significa? Bueno, el contexto dice: el que lo montaba tenía por nombre muerte. Caballo amarillo significa muerte. Una iglesia muerta, la iglesia papal.
La iglesia que gobernó desde el 400 y pico en adelante. El que lo montaba tenía el nombre, muerte, y el Hades le seguía, el sepulcro. Le seguía el Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Todo el antiguo imperio romano le fue dado potestad. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Mire qué hacía. Pero lea la historia. Eso fue lo que hizo el papado con los cruzados. Empezó a matar gente que no aceptaba su doctrina. ¿Para matar con qué? Con espada. ¿Qué es lo que representa la espada? El poder civil. Todo el poder civil de Roma lo estaba usando el papado. Todo el poder civil de Roma. De hecho, la herida de muerte a este se la da el poder civil, porque también fue herido con espada. Pero ese es otro tema. Dice que fue herido con espada, con el poder civil. Dice que esa iglesia apóstata, esa iglesia muerta, utilizó el poder civil para matar gente, para matar a los verdaderos fieles. Los verdaderos fieles, el remanente, era masacrado por esta gente. Si no aceptaba el poder de Roma, eran masacrados. Y la Biblia dice que le fue dada potestad, o sea, tenía poder para matar. Con espada, con hambre, claro. ¿Por qué con hambre? A ver, ¿por qué? Porque nadie podía leer las Escrituras. Acuérdense que fue uno de los problemas que tuvo Martín Lutero. Nadie podía leer las Escrituras. Hambre espiritual, nadie podía leer las Escrituras. La gente sin la palabra de Dios, sin el pan, se moría. Se moría, no conocía. Dice, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y yo puedo darle muchos textos bíblicos donde los ministros malos y perseguidores de la iglesia de Cristo son considerados fieras. Fieras. Animales. El caballo amarillo representa el período papal. Utilizó la espada para matar ¿qué? A los hijos verdaderos de Dios. La espada que representa el poder civil. Romanos capítulo 13, versos 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuche el 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Ves? Poder civil. Dice, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La espada, en un contexto, puede significar sí la palabra de Dios. Como león, en un contexto, significa Jesús. Pero en otro contexto significa Satanás, como león rugiente. Pero Jesús es el león de la tribu de Judá. Cada imagen, la Biblia se interpreta a sí misma, pero cada imagen y cada representación tenemos que ponerla en su contexto. Nunca el papado pudo haber matado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mata. Lo que mata es el poder civil. ¿Cómo mataba el imperio papal? Bueno, mataba con el poder civil de Roma. Entonces, tenemos el periodo histórico de la iglesia. Acá terminan los caballos, y ya voy terminando yo también. El hambre significa privado de pan. Dice que lo mataba con hambre. ¿Por qué lo mataba con hambre? Porque los privaba de pan escondiéndole la Biblia a la gente. En el libro de Amós, capítulo 8, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan. ¿Ve que habla de un hambre espiritual? Ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice que los mataba con hambre. Claro, la Biblia fue escondida de la gente, con mortandad y con pestilencias, con enfermedades. ¿Qué pasa cuando alguien no come? Lo agarra mortandad, lo agarra pestilencia. Cuando alguien no come espiritualmente, ¿qué le pasa? Dígamelo usted.
¿Entra en qué? En una enfermedad espiritual. Si usted no lee la Biblia, no escucha la palabra de Dios, usted va a terminar enfermo espiritualmente. Con las bestias de la tierra, los enemigos del pueblo de Dios en la Biblia son representados como bestia. La iglesia papal hizo eso con todos los fieles de Dios. Tenemos listas enteras de gente quemada en la hoguera por sostener la verdad de Dios. Luego nos encontramos con el quinto sello y acá se acaban los caballos. Y el quinto sello tiene dos partes. Dice, cuando abrió el quinto sello, en el verso 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, toda esta gente que había sido muerta por causa de la palabra de Dios eran mártires. ¿Esta gente de dónde salió?, pregunto yo. Salió del cuarto sello. Ahora, delante de Dios están los que murieron en el cuarto sello. Dice que están debajo del altar clamando por justicia. ¿Me está entendiendo? Ve cómo todo es correlativo. Después del cuarto sello, sello que es el sello de la muerte, de la persecución, porque son consecutivos, aparece todos los que el papado asesinó durante su periodo. Y están delante de Dios clamando ¿por qué? Por justicia. En Daniel 7 lo dice más claro. Dice que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, los asesinaba. No es que estaban los fantasmitas delante de Dios haciendo justicia. No. Eso es lo que dice Génesis 4. Cuando Dios le dice a Caín, la sangre, la justicia de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Entonces, la sangre de los mártires le clamaba a Dios justicia. Porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Le clamaba justicia. Nos asesinaron porque te amamos a ti y te fuimos fiel a ti. ¿Y Dios qué les responde? No, dice Dios. Quédense tranquilos que yo tengo en cuenta estas cosas. Quédense tranquilos. No se preocupen, no hace falta que la sangre de ustedes clame a mí por justicia. Yo voy a hacer justicia. Yo tengo en cuenta cómo fueron masacrados y asesinados por serme fiel a mí, dijo Dios. Así que dijo, descansen todavía un tiempo más. Es decir, duerman un tiempo más, descansen. Y no se preocupen. Y los vistió, dice Dios, los vistió de justicia, que son ropas blancas. Y dice, y escucha esto, y le dice el Señor, hasta que se complete el número de ustedes. ¡Epa! Quiere decir que va a haber más mártires por Cristo. ¿Y los hubo o no los hubo? Hoy en día en África, hoy en día en Asia, hoy en día en Corea del Norte, hay gente que está siendo muerta por su fe. Y eso que todavía no entramos en la gran tribulación. O sea que faltan más mártires para completar este número. Qué tremenda que es la palabra, ¿no? Cómo se revela. ¿Va a haber otro grupo de mártires? Claro que va a haber. ¿Perseguidos por quién? A ver, ¿quién persiguió a la primera iglesia de Cristo? El mismo que perseguirá a la segunda. ¿Cómo lo persiguió y cómo los mató? Con el poder civil. Una entidad religiosa que mató con el poder civil. ¿Cómo será en el final de los tiempos? Igual. Una entidad religiosa que utilizará el poder civil para perseguir a la iglesia y para crear más mártires. ¿Se entiende? Usted me dirá, pero Pastor Omar, ese periodo en que la Iglesia Católica dominaba el Imperio Romano, terminó. Sí, es cierto, terminó. Terminó exactamente como dijo Daniel, 1260 días. Terminó. Pero dice la Biblia que tuvo una herida de muerte que fue sanada.
Y hoy estamos viendo cómo cada día está siendo más sanada. Si usted no ha ahondado en estos detalles, yo le aconsejo que lo haga. Ya ha sido sanada la herida de muerte. Tiene que volver a hacer todo como al principio. Lo dice Eclesiastés capítulo 1. Lo que fue es lo que será. Tiene que volver a repetirse la historia. La herida ya fue sanada. ¿Quién produjo la herida? Ya lo vamos a hablar. ¿Cuándo fue sanada? Ya lo vamos a hablar. Pero ya se sanó. La herida que tenía el cuerno pequeño ya fue sanada. Ya fue sanada. El mismo poder que persiguió en el pasado es el mismo poder que va a perseguir en el futuro. Es el mismo. No le quepa duda. No inventemos. Es el mismo. En Apocalipsis 19 lo dice más claro. Dice, después de esto oí una voz y una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso es lo que le decía Dios a quién, a los mártires. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. Pues ha juzgado a la gran ramera, que se ha corrompido en la tierra, que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Amigos, otra vez se repite la historia. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es lo que le estaba diciendo el Señor a los que estaban en el altar clamando por justicia. Yo voy a vengar la sangre. Voy a vengar la sangre de ustedes. La pregunta es, para otro momento, ¿qué iglesia es la que representa la gran ramera? Si hay mártires pasados y mártires futuros. Si la gran ramera mató a los del pasado, la gran ramera matará a los del futuro. El sexto sello. En el sexto sello vemos algunas cosas que son sorprendentes, pero para ir redondeando, en el sexto sello vemos la venida de Cristo. La venida de Cristo. El sexto sello describe la venida de Cristo. No lo voy a leer ahora, pero bueno. Terremoto, sol oscurecido, luna en sangre, caída de estrellas, el cielo enrollado, como lo dice el apóstol Pedro en su carta. Cristo viene en el sexto sello. Ahora, en el séptimo sello comienzan ¿qué? Las trompetas. La ira de Dios sobre la tierra. Voy a aclarar algo. Antes de que comience la ira de Dios sobre la tierra, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice que Dios va a sellar a los suyos para que se cumpla la palabra de Jesús en Mateo 24, donde dice que Él guardará a los hijos. Y en el capítulo, en el séptimo sello, vemos la ira de Dios sobre la tierra. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? No tengo duda. Esa iglesia final va a pasar por la gran tribulación. Porque ha sido así siempre. Hay doctrinas que dicen que no, y hay que respetarlas. Pero no encuentro un solo versículo en la Biblia que me hable a mí de un rapto secreto. Son conjeturas, interpretaciones. La Biblia habla de la venida de Cristo. Cristo lo enseña en todas sus parábolas. Cuando Él enseña la parábola del trigo y de la cizaña, dice que cuando Él venga se acabó todo. No hay un rapto secreto. ¿Usted puede inventar con un texto bíblico un rapto secreto? Bueno, podemos inventar cualquier cosa.
Pero si a usted le enseñaron que de pronto usted va a estar caminando por la calle y va a quedar la ropa suya tirada en el piso y usted va a ser tomado, no. Y luego van a venir 7 años, no. No hay una evidencia. Yo lamento decirle esto. ¿No le llama la atención a usted que Jesús nunca enseñó un rapto secreto? ¿Cómo puede ser que se le haya pasado por alto a Jesús enseñar el rapto secreto? Él que enseñaba todo, Él enseñaba todo. Con la parábola, repito, mirá, te estoy mencionando la del trigo y la cizaña, enseñó todo a la perfección, todo, detalle por detalle. ¿Cómo puede ser que a Jesús se le haya pasado un rapto secreto? ¿Cómo puede ser que a Pablo, el apóstol de la revelación, se le haya pasado un rapto secreto? Porque yo veo que utilizan capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego... Y dicen que eso es un rapto secreto, trompeta de Dios. ¿Qué es de secreto ahí? Y no dice Pablo, y se van al cielo 7 años y vuelven a bajar. Cuando Cristo venga a esta tierra cambiará. Va a existir una reversión, será como al principio, purificada con fuego. Los elementos, dijo el apóstol Pedro, ardiendo se fundirán. Y Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Y eso va a llevar añares, más precisamente 1000 años, para que luego el Señor Jesús descienda a la tierra purificada y todo vuelva a ser como fue al principio de Edén. Por eso yo siempre digo, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, como lo menciona el apóstol Pablo. Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitan primero y son tomados desde la tumba y llevados con el Señor en el aire. Y luego nosotros somos transformados en el momento también para estar con el Señor para siempre. Y ahí se acabó todo. No es que nos vamos, ahí no hay nada de secreto. Pero bueno, yo respeto ampliamente al que piensa así. Pero cada verso bíblico que usted utilice, por favor, estúdielo para ver si es cierto. Acá tenemos en la Biblia, yo le acabo de leer a ustedes lo que significan los 7 sellos. Los 6 sellos, perdón, los 7 sellos. Sí, porque dijimos el último. La historia de la iglesia. ¿Usted ve un rapto secreto ahí? No hay un rapto secreto. No existe. Cierro así. Cuando termina el libro de Apocalipsis, dice que el Señor dice, ciertamente vengo en breve. Amén, ven Señor Jesús. ¿A qué se refiere? Al rapto secreto. No dijo, mira, voy a venir, me lo llevo y después vuelvo de nuevo. No. Vengo. Nunca hubo una tercera venida. Siempre hubo una segunda venida, la que estamos esperando todos. Que Él venga como rey. Como rey. Él no se va a llevar a su iglesia. No. Las 70 semanas no corte la última semana. No la corte. No le meta tijera donde usted quiera las 70 semanas. No le meta tijera donde usted quiera. Utilice la historia. Y la Biblia no es que lleva un orden, Apocalipsis no lleva un orden cronológico. Porque nosotros vemos que acá con la historia de los sellos se describe toda la historia de la iglesia sobre la tierra. Luego comienza de nuevo la historia. Por ejemplo, en el capítulo 12 comienza otra vez a narrarse otra historia del nacimiento de Jesús, el dragón que lo esperaba, la misma historia, pero con otros participantes. El nacimiento de Jesús, el dragón que lo esperaba. ¿Quién esperaba a Jesús que naciera? Satanás. ¿Representado en qué? Satanás. En el Imperio Romano. ¿Qué es el dragón? ¿Qué representa el dragón? A Satanás. ¿Y qué más representa el dragón? El Imperio Romano. O sea, otra vez vuelve a contarte la misma historia, pero claro, vista desde otro ángulo. El mismo patrón
que utilizó Daniel cuando cuenta en el capítulo 2 la historia de la humanidad, en el capítulo 7 la misma historia pero con detalle, en una parte lo cuenta con animales, en otra parte lo cuenta como estatua, es lo mismo, se describe de esa manera se describe. Así que espero que este estudio te haya servido. Si de pronto no piensas de esta manera y lo ves de otra manera, bueno, tienes todo el derecho, pero gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por haberme escuchado hasta el final y ahora sí puedes sacar tus conclusiones y ver si lo que dije está bien o está mal. Pero con toda honestidad le digo, la interpretación histórica es la interpretación más fiel que puede llevar adelante una persona que respeta la palabra de Dios. Con toda honestidad. Con toda honestidad. Cierro así. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, lo escribió para las 7 iglesias, porque así comienza. Los que leían este libro, Apocalipsis, no significa desastre, destrucción, significa revelación, correr el velo. Los lectores del primer siglo entendían perfectamente este lenguaje. Ellos entendían perfectamente este lenguaje. ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo. Ellos estaban viviendo el periodo de la iglesia triunfante, el periodo de la persecución. Por eso escribe Juan esto. El periodo de la apostasía. ¿Lo entendieron? ¿Por qué lo entendían? Porque lo estaban viviendo. Entonces no podemos tirar todo para el futuro. Y cierro así. Vamos a suponer que lo que es cierto, que desde el capítulo 4 en adelante la iglesia no va a estar más. Entonces, ¿por qué el ángel cuando cierra el libro de Apocalipsis le dice a Juan, bienaventurados los que guarden la palabra de esta profecía? ¿Por qué la tengo que guardar si yo no voy a estar más en la tierra? Voy a estar en el cielo. ¿Por qué la debo guardar? ¿Por qué me tengo que preocupar por estudiar y guardar las enseñanzas de este libro si yo no voy a estar más en la tierra? ¿No le llama la atención? ¿No le llama la atención que Jesús nunca haya hablado de un rapto secreto? ¿Cómo se le va a escapar algo tan importante? Es porque nunca hubo un rapto secreto. Esperamos la segunda venida de Cristo, que vendrá por mí y me llevará a la patria celestial. Él vendrá por mí y cuando Él venga por mí, se acabó el tiempo en la tierra. Se acabó. Porque ¿quién puede vivir en la tierra? Lea, por favor. Lea las copas de ira. No va a haber agua potable. El sol va a calentar de manera que el sol va a lastimar a la gente. La luna va a tener problemas. Eso va a crear problemas con la marea. Terremotos. O sea, ¿quién va a vivir sobre la tierra? Cuando Cristo venga, dice que con el fuego de su furor arrasará todo. Eso lo dice el profeta Isaías, el fuego de su furor. Por eso es que Él saca a su iglesia en ese momento. Dice, no es que bueno, y después va a venir los 7 años con el anticristo. Amigo, no esperes al anticristo. Ya está el anticristo. No lo esperes. Ya está. Ya está funcionando. El anticristo en la Biblia no es una persona solamente, es un sistema que controlará el mundo con la persona que esté de turno. Eso es el anticristo. El mismo sistema romano, el mismo sistema que se utilizó desde el 300 hasta el 500 y pico, solo que ahora es más sofisticado. Ahora para comprar tenés que pedir permiso para que te puedan controlar. ¿Eso es difícil? No. Hoy en día con esta pandemia nos están demostrando que nos controlan cuándo podés salir a caminar, a qué hora, cuándo volvés, si querés circular. Es lo mismo. Es un sistema que tendrá alguien de turno. La famosa Torre de Babel. Nada más. Gracias. A las 12 estamos con vigilia. Espero que esto te haya servido para tu estudio personal.
Y me gusta que dudes, porque la duda es la madre de la sabiduría. El que duda aprende. El que no duda, come cualquier cosa. Pero si dudas de lo que te dije, me encanta, porque eso va a hacer que estudies. Así que nada más. Muchas gracias, un beso grande. A las 12 estoy con la vigilia. Espero que esto te haya servido. Saludos.